Bueno, para comenzar con la parte de fortalezas del diagnóstico que se realizó, pues digamos que nos gustaría comenzar con la integralidad del programa. Es un programa que está realmente bien articulado dentro del, pues digamos, teniendo en cuenta los procesos educativos que señala. Algo que nos interesa mucho y que consideramos una gran fortaleza es las habilidades para la vida que se muestran del estudiante. Vemos que hacen un enfoque muy personal en cuanto al desarrollo del estudiante y se enfocan mucho entonces digamos en la parte de ética y moral, ¿sí? Sin embargo, y aquí es donde también entra en juego la integralidad, incluyen dentro de estas teorías para la vida parte de las competencias académicas y bueno, pues digamos para la vida, como tal su nombre lo dice, que debería desarrollar el estudiante, ¿no? A través de este plan curricular también se pudo evidenciar que a manera de ventaja grande, la transversalidad de los contenidos se ve muy clara en los planes de estudio que se revisaron de diferentes grados. Para nuestra parte específica, que es la parte de inglés, digamos que se, se evidenció la transversalidad en ciertas unidades de formación de la semana. En algunas de estas ellos solo eh, ven lengua como tal, ¿sí? Gramática, léxico, vocabulario, pero en otras de estas ellos ven contenido de otras materias, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, en inglés. Entonces digamos que este es como el intento de bilingüismo que plantea el colegio. Y pues bueno, ya se comentará más adelante la parte de bilingüismo, ¿bien? Algo que tal vez no es tan fuerte en este plan curricular es la articulación entre los niveles, dado que al parecer digamos que no se da un hilo conductor entre los grados, ¿no? Entonces la articulación se da por medio de un análisis, digamos, de un criterio, de un consejo que revisa el plan de estudios del año pasado y lo adapta, digamos, a los contextos y a las necesidades del año siguiente. Sentimos que no es suficiente y que debería darse una mayor articulación entre grados, entre los planes de estudios de los diferentes grados. Finalmente, la otra parte que es una gran ventaja es la evaluación. En este plan curricular se establece como tres partes de la evaluación que nos da un concepto pues muy claro. Se basa en la reflexión, autoevaluación, el consenso, la coevaluación y el concepto docente, que es la heteroevaluación. Eh, Contrastando estos tres puntos de vista, pues sentimos que se da un buen punto, una buena evaluación, pues digamos que podría ser muy, no completamente objetiva, pero sí focalizada en lo que el estudiante requiere. En general, nos parece un plan curricular muy bien estructurado y con grandes posibilidades de mejora. Bueno, en cuanto al enfoque pedagógico, creo que vale la pena decir que, bueno, se basa, digamos que en tres pilares principales. El primero es que el ser humano es un ser integral y está en continuo proceso de crecimiento. El segundo es que la sociedad tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo del ser humano como tal. Y el tercero es que la educación es el proceso mediante el cual pues la sociedad va a alcanzar ese desarrollo humano, ¿sí? Entonces, dentro del enfoque pedagógico, digamos que se incluyen tres actores principales, que son pues el maestro, el estudiante y la información. Digamos que el enfoque pedagógico podría llegar a ser una fortaleza si se desarrollara completamente. Digamos que hay partes de estos tres actores que pues no están completamente desarrollados. En cuanto al maestro y al estudiante, pues se comentarán más adelante. En este momento nos gustaría comentar sobre el papel de la información. Nos parece que la información en este enfoque pedagógico juega un papel demasiado principal, tanto así que el enfoque pues podría pasar por muy teórico. Tal vez una de las posibilidades de mejora es que el enfoque pedagógico no debería basarse tanto en la información. O sea, vemos que en cuanto a la información, pues tiene tres propósitos. El primero es que es la base conceptual para la generación de nueva información en la mente de los estudiantes. El segundo es que es el fundamento para saber y para hacer. Y el tercero es que es un medio para el cual, perdón, mediante el cual se potencian los diferentes campos formativos. Entonces, vemos que tal vez se le da más prioridad a la información como tal que al hecho de usar la información en el contexto adecuado.
Obviamente digamos que es necesaria la información dentro del enfoque por competencias para poder llegar a dichas competencias, pero digamos que el foco debería estar más en el desarrollo práctico, o tener al menos un balance entre la teoría y la práctica y no estar tan centrado en los conceptos teóricos como lo están en este punto, ¿sí? Digamos que se puede demostrar, ¿sí? Que digamos, mediante el plan de estudios de los grados que revisamos, que es demasiado teórico a veces y pues es difícil contextualizar dicha información, como se dijo en el diagnóstico, porque pues requeriría de un contexto extra clase, extra aula, y es difícil para los docentes encontrar dichos contextos, ¿no? Entonces digamos que el enfoque pedagógico como tal puede tener fortalezas, obviamente, pero por la parte de la información, digamos que tiene espacio para mejorar más. Entonces tiene potencial de mejora, la verdad. Con respecto a los maestros dentro del enfoque pedagógico del colegio, pues digamos que es un campo que tiene mucho potencial, pero para mejorar. Digamos que, o sea, tiene elementos muy buenos, pero deben ser mejorados. Entonces, dentro del concepto del maestro, pues se tiene que el maestro debe estar siempre en un proceso de autoformación, es decir, que tiene que estar en constante mejora como maestro, como tal. Y lo montan en tres, digamos, en tres bases, que es en el campo teórico, en la didáctica propia del campo del saber y en la interacción con sus estudiantes. Es decir, que siempre tiene que estar en constante mejora en estos tres aspectos. Tiene que conocer, digamos, actualizar su conocimiento sobre la materia, también a saber cómo funcionan los conocimientos que él imparte en su materia, así mismo usar las estrategias de aprendizaje y enseñanza, pues propias de ese concepto y de ese conocimiento, ¿no? Y la interacción con los estudiantes debe ser, digamos, eh, muy atenta y, digamos, constante, es la palabra, en base a las habilidades para la vida que tanto se enfocan en la persona. Entonces, en este momento, pues la persona, el docente debe estar siempre encargado de enfocar al estudiante hacia esas habilidades. Bien, hasta el momento, pues digamos que se conforma como una buena concepción del docente. Sin embargo, digamos que no se observa, no se evidencia en el plan curricular cómo el docente puede generar ese proceso de autoformación, de autorreflexión. Digamos que yo creo que el plantel como tal debería proveer ciertas herramientas para poder generar ese proceso en nosotros como docentes. Bueno, en cuanto a la parte de los estudiantes dentro de este enfoque y este plan curricular, pues es importante señalar que el plan intenta darle un protagonismo al estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje. Entonces, enfoca mucho en la autonomía sobre las decisiones que el estudiante toma sobre su mismo proceso. Es decir, el estudiante debería estar en condiciones de tomar decisiones que le ayuden a impulsar su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en eso es que se enfoca este plan curricular. El plan curricular, digamos que se basa en la parte de estudiantes en este plan curricular se basa en dos ideas. La primera es que la mente debe tener una disposición para aprender y aquí se trata, pues digamos, las condiciones correctas que deberían darse para que el estudiante aprendiese de forma correcta. Nos parece que esta parte es una gran ventaja, una gran fortaleza del plan curricular, porque aquí se contempla, pues digamos, muchos aspectos de la vida del estudiante, la vida social, la vida cultural, la parte académica también. Entonces él debe entender los logros que se esperan de él, comprenderlos, debe sentirse a gusto con las condiciones contextuales, debe tener una buena relación con el docente y con sus compañeros. Esas cosas se contemplan acá y hacen que la mente pues realmente tenga una disposición para aprender, ¿no? Por otra parte, y a manera tal vez de debilidad, se presenta el otro pilar y es que dice que las competencias son, o sea, que se basan en competencias del saber. Sin embargo, vemos que lo basa de una forma muy teórica. Entonces, como ya lo habíamos dicho antes, una ligera debilidad de este proyecto es que es tal vez muy teórico y se enfoca mucho en los conceptos y no tanto en poner esos conceptos en un contexto real, es decir, las competencias, ¿no? Sin embargo, pues entendemos que la información como tal, pues es necesaria tener una gran base conceptual
pero creemos que podría dirigirse un poco más a la forma práctica y no tan teórica el desarrollo del currículo, ¿no? Nos parece que es una forma de mejorar este plan curricular y sería interesante ver cómo lo tomarían los estudiantes. Uno de los aspectos que, digamos, el plantel se enorgullece más es del diseño de recursos didácticos específico para su pedagógico. Sin embargo, consideramos que este diseño debe ser mejorado. Tiene ciertas debilidades y es que en ciertos contextos se aleja un poco de la realidad de los estudiantes, por lo cual no generaría realmente un aprendizaje muy significativo. Entonces, viéndolo como material, pues directo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, consideramos que debe ser más contextualizado y que debe encontrarse como un foco que lo lleve a ser más significativo para el estudiante. Mm, Dependiendo de los grados en los que se aplique estos recursos didácticos, deben buscar siempre la forma de poder poner al estudiante a resolver problemas en contextos reales. Mm, Siendo así, pues digamos que el diseño de material es una muy buena herramienta, pero debe ser, digamos, perfeccionada para que pueda alcanzar sus objetivos principales, que son pues la cercanía con el material del estudiante, o sea, del estudiante con el material y una mayor significación del material sobre el proceso del estudiante. Uno de los elementos que más nos gustaría comentar es la parte del bilingüismo en el colegio. Siendo esto pues tal vez uno de los avances más grandes en este plan curricular, donde ya ellos pues pretenden hablar de bilingüismo, ¿no? Digamos que la intención es buena, ¿sí? Y en los planes de estudios pues se ve una inclusión del inglés y de la instrucción en inglés. Sin embargo, ellos usan dos estrategias que tal vez, bueno, una de ellas no sea tal vez tan adecuada si lo que se quiere es salirse del marco teórico y entrar más en la práctica. Digamos que ellos se basan en Content-Based Instruction, sería una de las estrategias, y la otra, Content Language Integrated Learning, siendo esta pues tal vez la más adecuada, donde ellos de manera transversal usan diferentes conocimientos de otras materias para aprender la lengua inglesa. Mientras que en el Content-Based Instruction, pues digamos que se ve algo más gramatical y lexical y es muy reducido la transversalidad que se puede aplicar en esta estrategia, ¿no? Por otra parte, es muy positivo que esta técnica o este acercamiento al bilingüismo incluya dos cosas. Una, como el biculturalismo y otra, la bialfabetización. Digamos que estas dos cosas son grandes avances en el bilingüismo, donde la cultura propia y la extranjera tienen igual valor. Entonces van a ver cosas muy significativas de su cultura, al mismo tiempo que pueden ver cosas nuevas de otras culturas y generando vínculos con esa cultura al mismo tiempo que con la suya misma, ¿no? Tratando dos habilidades al tiempo, que serían como la habilidad escrita y la habilidad, digamos, la comprensión escrita y la producción escrita, que es, digamos, lo que se pretende mediante este acercamiento de vía alfabetización. Es un planteamiento muy positivo el del bilingüismo en este colegio. Sin embargo, obviamente requiere mucho más tiempo para poder, digamos que estar completamente establecido e instalarse en todos los grados y en todas las materias, que sería pues el ideal del plan curricular. Está por mejorar, sí, pero tiene muchas ventajas, al menos ya se instauró y se está instaurando de manera muy lógica y articulada con los demás procesos. Bueno, tomando en cuenta lo analizado en el currículo del Colegio Cafán, podemos concluir que este está bien concebido, puesto que logra presentar una perspectiva de análisis interesante frente a la educación que busca impartirse en el colegio. De esta manera, podemos pensar que el currículo de la institución tiene como fin el empoderamiento del estudiante por medio de la reflexión, la autonomía y carisma por cada una de las asignaturas de la institución.
El enfoque pedagógico que plantea el colegio consideramos es pertinente para lo que se pretende lograr con este currículo, porque le permite al maestro conocer de su saber y ponerlo en contexto para sí mismo cuando los alumnos empiecen a recibirlo, sean capaces de reflexionar sobre él y su entorno, y de esta manera lograr un aprendizaje significativo que va en contrapunto con un interés emancipador promulgado por el docente mediante la explicación de los conceptos y su relación con el mundo y la sociedad en la cual se ubica. Ahora bien, nos parece llamativo el hecho de conocer que el diseño de los recursos didácticos por parte del maestro es contextual. Esto es muy bueno, porque quiere decir que el saber es puesto en contexto a los estudiantes y estos pueden asimilar, comprender y poner en práctica los conceptos que se busca impartir desde una perspectiva autónoma, reflexiva y consciente que al momento de la práctica le otorgará más herramientas a los estudiantes para ser más precisos al momento de utilizar dichos conceptos en las problemáticas adyacentes en sus vidas y dentro de la sociedad. Por último, quisiéramos resaltar la pertinencia del acercamiento que tiene el colegio con el bilingüismo, ya que es un modelo de educación desarrollado por esta misma institución que está fundamentado en un marco teórico que toma como referencia los postulados de la instrucción basada en contenidos, el aprendizaje integrado de la lengua y contenido y el enfoque lexical para la adquisición de segundas lenguas. Dichos modelos encuentran su creación desde el Colegio Cafán y el Centro de Idiomas de Cafán, con el fin de preparar y formar niños y jóvenes con la habilidad de enfrentar los obstáculos y retos que el contexto mundial les plantea.